En 1992, durante una de las peores catástrofes medioambientales de la era moderna, un alcalde y varios ingenieros locales llegaron en camiones cargados de arena hasta un mar que llevaba años encogiéndose. Su objetivo era construir un dique de tierra a través de un estrecho por el que enormes cantidades de agua se escapaban hacia el desierto, donde terminaban desapareciendo por evaporación. Para lograrlo solo disponían de arena, tierra y sacos de arena, apilados a lo largo de unos 13 kilómetros, sin hormigón ni ningún tipo de refuerzo. Los científicos calificaron la idea de absurda. Los funcionarios del gobierno en la capital la consideraron una pérdida de tiempo. Y para el resto del mundo, aquella región ya estaba condenada y no tenía ninguna posibilidad de recuperarse. La verdad es que las cifras parecían darles la razón. Se trataba del mar de Aral, que en otro tiempo había sido el cuarto lago más grande del planeta. Cuando llegaron los primeros camiones, cerca del 90% de su agua ya había desaparecido. Los barcos pesqueros se oxidaban a más de 100 kilómetros de la orilla. Los peces habían desaparecido, la economía se había derrumbado y pueblos enteros estaban siendo abandonados. Aún así, aquellas personas tomaron sus palas y comenzaron a trabajar. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El nivel del agua empezó a subir de nuevo y la salinidad comenzó a disminuir. Durante un breve periodo, la vida regresó a un lugar que prácticamente todo el mundo daba por perdido. Sin embargo, en 1999, una gran crecida primaveral destruyó por completo el dique. La estructura cedió, 2 hombres perdieron la vida y el agua volvió a escapar hacia la inmensa llanura seca del sur. Todo indicaba que aquella sería la conclusión de la historia. Pero no fue así. Aquel dique improvisado demostró algo que incluso muchos expertos habían pasado por alto. El mar podía recuperarse, siempre que existiera una barrera permanente. Hoy, el nivel del agua del mar de Aral Norte continúa aumentando. La salinidad sigue descendiendo, los peces vuelven a reproducirse y la línea de costa se acerca lentamente a una ciudad que llevaba muchos años sin ver el agua. Para comprender por qué aquel dique terminó funcionando, primero hay que entender qué provocó la desaparición casi total del mar de Aral. La respuesta es sorprendentemente sencilla. Le quitaron su fuente de agua. A partir de la década de 1950, el gobierno soviético decidió convertir Asia Central en el gran centro productor de algodón de la Unión Soviética. El algodón era conocido como el oro blanco, y el objetivo consistía en abastecer toda la demanda nacional con producción propia. El problema era evidente. Gran parte de Asia Central está formada por regiones desérticas, mientras que el algodón necesita enormes cantidades de agua. Los ingenieros soviéticos, conocidos por sus proyectos de dimensiones gigantescas, construyeron más de 30.000 kilómetros de canales, 45 presas y 80 embalses. Además, desviaron por completo 2 grandes ríos, el Sir Daria y el Amu Daria, que hasta entonces alimentaban el mar de Aral para regar los inmensos campos de algodón. Sin embargo, muchos de esos canales estaban mal construidos. En numerosos casos no eran más que zanjas abiertas sobre arena, sin revestimiento de hormigón ni protección alguna. Gran parte del agua se filtraba al suelo o se evaporaba antes siquiera de llegar a los cultivos. Se calcula que entre un 25% y un 75% del agua se perdía durante el recorrido. Durante décadas el mar de Aral recibió alrededor de 56.000 millones de metros cúbicos de agua dulce al año, procedentes de estos 2 ríos. Pero en la década de 1980, durante los años más secos, prácticamente dejó de recibir caudal. El resultado era inevitable. Se evaporaba más agua de la que entraba y ese desequilibrio no dejó de aumentar con el paso de los años. A medida que el nivel del agua seguía descendiendo, el lago se volvía cada vez más poco profundo. El agua poco profunda se calienta mucho más rápido bajo el sol y, por tanto, también se evapora con mayor rapidez. Como consecuencia, el lago se reducía aún más, perdía profundidad y cada año desaparecía una cantidad todavía mayor de agua. Era un ciclo que se intensificaba constantemente. Al mismo tiempo, la concentración de sal aumentaba sin parar. A finales de la década de 1990, la parte sur del lago alcanzaba ya unos 100 gramos de sal por litro, 10 veces más que su nivel original e incluso por encima de la salinidad del océano. En esas condiciones, prácticamente ninguna forma de vida podía sobrevivir. En 1987, el nivel del agua había descendido tanto que el mar de Aral terminó dividido en 2. El estrecho de Berg era el último punto de unión entre las cuencas norte y sur. Cuando el agua cayó por debajo de ese paso natural, surgieron 2 lagos completamente separados: el pequeño mar de Aral Norte, situado en Kazajistán, y el mucho más extenso mar de Aral Sur, en Uzbekistán. Poco después apareció un nuevo problema. El antiguo lecho del lago, que ocupaba más de 60.000 kilómetros cuadrados, se transformó en un nueo desierto conocido como Aralkum. Pero no se trataba de un desierto cualquiera.
Durante décadas el fondo del lago había acumulado pesticidas, fertilizantes, metales pesados y otros residuos agrícolas. Cuando el agua desapareció, quedó expuesta una enorme capa de sal mezclada con sustancias tóxicas. Cada año, el viento levantaba entre 14 y 27 millones de toneladas de ese polvo contaminado y lo dispersaba por toda la región. Con el tiempo se encontraron restos de ese polvo incluso en el Ártico y en el Himalaya. Para quienes vivían cerca del antiguo mar, aquello significaba respirar esas partículas todos los días. Las enfermedades respiratorias aumentaron de forma drástica. En algunas zonas, la mortalidad infantil alcanzó las 72 muertes por cada 1000 nacimientos, una de las cifras más elevadas de toda la antigua Unión Soviética. El mar de Aral no solo estaba desapareciendo, también estaba contaminando todo lo que lo rodeaba. Mientras muchos responsables en Moscú o Almaty seguían sin comprender el verdadero problema, un alcalde local llamado Tunarbergen Darmenov y varios ingenieros llegaron a una conclusión muy distinta. El mar de Aral Norte sufría un problema completamente diferente al del sur. La cuenca sur era inmensa, muy poco profunda y dependía casi por completo de un suministro de agua que estaba siendo consumido por las plantaciones de algodón de Uzbekistán. Se trataba de un problema político presentado como un problema medioambiental y ninguna obra de ingeniería podía resolverlo por sí sola. En cambio, el mar de Aral Norte seguía recibiendo agua del río Sirdaria. El verdadero inconveniente era que esa agua cruzaba casi de inmediato el estrecho de Berg para dirigirse al enorme lago del sur, donde se extendía sobre una superficie gigantesca antes de evaporarse. El mar de Aral Norte era en la práctica como una bañera sin tapón. El agua entraba continuamente, pero salía casi a la misma velocidad. La propuesta de Darmenov, que al principio casi nadie tomó en serio, era sorprendentemente sencilla: cerrar el estrecho de Berg. De ese modo, el agua del Sirdaria permanecería en la cuenca norte, mucho más profunda, en lugar de seguir escapando hacia la enorme cuenca sur, donde se extendía sobre una superficie inmensa antes de evaporarse. El primer dique de arena, construido en 1992, era muy rudimentario, pero sus resultados fueron sorprendentes. El nivel del agua comenzó a subir, la salinidad descendió y los peces empezaron a regresar. Durante algunos años parecía que aquel plan tan improbable realmente estaba funcionando. Sin embargo, en 1999, una gran crecida primaveral destruyó por completo la estructura. 2 personas perdieron la vida, varios años de progreso desaparecieron en cuestión de horas y el agua volvió a fluir hacia la depresión desértica del sur. Fue precisamente entonces cuando la mayoría de los críticos pasó por alto lo más importante. El problema nunca había sido la idea, sino únicamente los materiales utilizados. El planteamiento era correcto y los principios científicos también. Simplemente hacía falta construir una barrera permanente. A pesar del coste humano y económico, aquel primer intento convenció finalmente al Banco Mundial y al gobierno de Kazajistán para invertir en una solución definitiva. En 2001, destinaron $86 millones al proyecto de regulación del río Sirdaria y recuperación del mar de Aral Norte. El elemento central del proyecto era una presa permanente sobre el estrecho de Berg, la presa de Kocaral. Esta estructura de aproximadamente 13 kilómetros de longitud fue construida con un gran terraplén reforzado con hormigón y quedó terminada en agosto de 2005. Su funcionamiento es sorprendentemente sencillo. La presa retiene el agua procedente del Sirdaria dentro de la cuenca norte, mucho más profunda y con una superficie considerablemente menor que la del sur. Al concentrar el agua en un espacio más reducido, disminuye la superficie expuesta al sol y al viento. Cuanto menor es esa superficie, menor es la evaporación. Y cuanto menor es la evaporación, más rápido aumenta el nivel del agua. Puede compararse con 2 recipientes diferentes. En uno ancho y poco profundo, el agua desaparece con rapidez. En otro alto y estrecho, permanece durante mucho más tiempo. Ese mismo principio fue el que transformó el mar de Aral Norte. Los ingenieros, además, aprendieron de la catástrofe de 1999. Por ello, la presa de Kocaral fue equipada con un aliviadero provisto de 9 compuertas capaces de evacuar hasta 600 metros cúbicos de agua por segundo. Durante las grandes crecidas provocadas por el deshielo primaveral, estas compuertas se abren y desvían el exceso de agua hacia la cuenca sur. Así se evita que la presa vuelva a romperse, como ocurrió con el antiguo dique de arena. Al mismo tiempo, ese sistema permite expulsar parte de la sal acumulada en la cuenca norte, manteniendo el equilibrio químico necesario para la recuperación del ecosistema. Sin embargo, el proyecto no consistía únicamente en construir una presa. La financiación del Banco Mundial también permitió restaurar el cauce del Sirdaria y modernizar numerosas infraestructuras situadas río arriba, garantizando que una cantidad mucho mayor de agua llegara realmente al mar de Aral, en lugar de perderse a través de canales deteriorados. La presa era la parte más visible del
proyecto, pero la mejora de todo el sistema de gestión del agua resultó igual de decisiva para su éxito. Al principio, los ingenieros calculaban que el mar de Aral Norte tardaría unos 5 años en alcanzar el nivel previsto de 42 metros. Sin embargo, ese objetivo se consiguió en apenas 7 meses. A comienzos de 2006, el nivel del agua ya había aumentado más de 3 metros, superando con creces todas las previsiones. La línea de costa, que antes se encontraba a unos 100 kilómetros de la ciudad de Aralsk, volvió rápidamente hasta situarse a poco más de 25 kilómetros. A partir de ese momento, la propia naturaleza hizo el resto. No fue necesario introducir peces, plantar vegetación, ni liberar nuevas especies. Los ingenieros simplemente restauraron las condiciones adecuadas y el ecosistema comenzó a recuperarse por sí solo. Antes de la construcción de la presa, la salinidad del mar de Aral Norte rondaba los 30 gramos por litro, un valor muy similar al del agua marina. La única especie capaz de sobrevivir era el lenguado del Mar Negro, introducido precisamente por su resistencia a las aguas muy saladas. Todas las especies autóctonas habían desaparecido hacía mucho tiempo. Después de la puesta en funcionamiento de la presa, el agua dulce del Sirdaria volvió a alimentar de forma continua la cuenca norte, mientras que parte de la sal era eliminada a través del aliviadero. En pocos años, la salinidad descendió hasta aproximadamente 8 gramos por litro, un nivel muy parecido al que existía antes de 1960. Ese dato era decisivo. Por debajo de unos 10 gramos de sal por litro, especies nativas como la lucioperca, la brema o la carpa pueden volver a reproducirse con éxito. Por encima de ese límite, los huevos y los alevines no sobreviven, lo que impide que las poblaciones se recuperen de forma natural. La presa no solo devolvió el agua al lago, también restauró las condiciones químicas necesarias para que la vida regresara. Sin necesidad de nuevas intervenciones humanas, 22 especies de peces volvieron a colonizar el mar de Aral Norte. Procedían principalmente del delta del Sirdaria, donde habían conseguido sobrevivir en los últimos refugios de agua dulce. La lucioperca, la especie de mayor valor comercial, volvió a convertirse rápidamente en la captura más importante. También regresaron la brema, la carpa y el gardí, ocupando zonas donde no se habían visto durante décadas. En cambio, el lenguado del Mar Negro fue desapareciendo poco a poco. Adaptado a aguas muy saladas, ya no pudo competir con las especies de agua dulce que recuperaban su antiguo hábitat. El regreso de los peces atrajo también a las aves. Grandes extensiones de carrizales volvieron a crecer junto a las nuevas orillas, mientras los pelícanos blancos regresaban para sobrevolar lugares que pocos años antes eran extensas llanuras cubiertas de sal. Hoy, más de 300 especies de aves utilizan nuevamente este delta recuperado para reproducirse o descansar durante sus migraciones. La nueva vegetación favoreció además el regreso de jabalíes, lobos e incluso de la rara antílope saiga. Los densos carrizales comenzaron a retener la humedad del suelo y a reducir las tormentas de polvo tóxico que durante décadas habían castigado toda la región. Incluso el clima local empezó a cambiar lentamente, con una mayor humedad ambiental y una reducción progresiva de las tormentas de polvo en los alrededores del mar de Aral Norte. Una sola presa y una gestión más eficiente del agua habían bastado para desencadenar una transformación que muy pocos creían posible. Hoy basta con situarse sobre la presa de Kocaral para comprender hasta qué punto ha cambiado el paisaje. Al norte, el agua ha recuperado su color azul verdoso, las olas vuelven a recorrer la superficie, los pelícanos sobrevuelan el lago y los barcos pesqueros navegan otra vez por sus aguas. Al sur, en cambio, se extiende una inmensa llanura blanca, agrietada y cubierta de sal, donde apenas queda rastro de vida. Solo 13 kilómetros de tierra y hormigón separan hoy dos paisajes que parecen pertenecer a mundos completamente distintos. Las cifras reflejan esta transformación con mayor claridad que cualquier descripción. Desde su punto más bajo, el nivel del mar de Aral Norte ha aumentado cerca de 12 metros. Su volumen de agua casi se ha duplicado, pasando de aproximadamente 14.000 millones a más de 27.000 millones de metros cúbicos. Al mismo tiempo, la salinidad se redujo alrededor de un 73%, descendiendo de unos 30 gramos por litro hasta situarse entre 8 y 10 gramos. Zonas que permanecieron secas durante años vuelven hoy a estar cubiertas por el agua. La pesca también experimentó una recuperación extraordinaria. Las capturas anuales pasaron de prácticamente cero a unas 8.000 toneladas. Donde antes ya no existía ninguna industria pesquera, hoy vuelven a funcionar 12 plantas de procesamiento.
El número de pescadores aumentó de menos de 500 a más de 3000. En la localidad de Tastubek, el número de viviendas prácticamente se ha triplicado. Muchas familias jóvenes que años atrás se habían marchado a ciudades como Almaty han comenzado a regresar. Se trata de un fenómeno poco habitual en las zonas rurales de Asia Central, donde normalmente ocurre exactamente lo contrario. El pescado capturado en el mar de Aral Norte ya no abastece únicamente a los mercados locales. La lucioperca se exporta actualmente a Rusia, la Unión Europea y China. La planta procesadora de pescado de Aralsk cuenta incluso con autorización para comercializar sus productos en mercados internacionales. Una ciudad que hace apenas unas décadas sufría las consecuencias de las tormentas de sal y polvo tóxico ha vuelto a formar parte del comercio internacional gracias a la recuperación de la pesca. Sin embargo, el proyecto continúa avanzando. Kazajistán ya ha iniciado una segunda fase de restauración. El objetivo consiste en elevar la presa de Kocaral otros 2 metros, aumentando el nivel del agua de 42 a 44 metros. Con ello, el volumen del mar de Aral Norte podría crecer desde unos 27.000 millones hasta cerca de 34.000 millones de metros cúbicos, mientras que su superficie alcanzaría casi los 4.000 kilómetros cuadrados. Por primera vez en muchas décadas, el mar de Aral vuelve a crecer en lugar de seguir reduciéndose. Para hacerlo posible, el gobierno puso en marcha otros 167 proyectos de ingeniería destinados a modernizar toda la red de riego a lo largo del río Sirdaria. Antiguos canales que durante décadas desperdiciaron enormes cantidades de agua están siendo revestidos con hormigón. Sistemas automatizados controlan ahora el caudal en tiempo real y los agricultores reciben ayudas para sustituir los métodos tradicionales por sistemas de riego por goteo y aspersión de alta eficiencia. El objetivo es ahorrar cada año alrededor de 500 millones de metros cúbicos de agua, que antes se perdían, permitiendo que ese volumen vuelva a alimentar el mar de Aral. Sin embargo, al otro lado de la presa la situación sigue siendo completamente distinta. La economía de Uzbekistán continúa dependiendo en gran medida del cultivo del algodón, y las aguas del Amu Daria siguen utilizándose casi por completo para el riego. Antes de llegar al mar de Aral Sur, las consecuencias son evidentes. En 2014, la cuenca oriental del mar de Aral Sur se secó por completo. Hoy en día, incluso se extrae gas natural en zonas que hace apenas unas décadas permanecían cubiertas por el agua. El contraste entre el norte y el sur demuestra con total claridad lo que ocurre cuando se respetan los límites naturales o cuando se siguen ignorando. El mar de Aral jamás volverá a tener el tamaño que alcanzó antes de 1960, pero esa ya no es la cuestión más importante. La verdadera lección de esta historia es que un ecosistema considerado perdido para siempre puede recuperarse cuando se restablecen las condiciones adecuadas en el momento oportuno. La presa de Kocaral no es una obra de ingeniería extraordinariamente compleja ni un prodigio tecnológico. Es, simplemente, una barrera de unos 13 kilómetros cuya función consiste en retener el agua dentro de una cuenca profunda en lugar de permitir que se disperse sobre una inmensa llanura poco profunda donde terminaría evaporándose. El principio es tan sencillo como eficaz: conservar el agua allí, donde resulta más valiosa, y evitar que se pierda donde desaparece con mayor rapidez. Después, la propia naturaleza se encargó del resto. La gravedad condujo el agua, la forma del terreno favoreció su retención y el ecosistema comenzó poco a poco a reconstruirse por sí mismo. A menudo, las soluciones de ingeniería más eficaces no son las más complejas. En ocasiones, basta con levantar una única barrera en el lugar adecuado para cambiar por completo el destino de todo un paisaje. El mar de Aral Norte es hoy la mejor prueba de ello. En pocos años, el nivel del agua aumentó de forma notable. La salinidad volvió a situarse en valores compatibles con la vida. Los peces regresaron, los humedales reaparecieron, las aves y la fauna salvaje recuperaron su hábitat. La pesca volvió a impulsar la economía local y comunidades que parecían condenadas encontraron nuevamente un futuro. Al mismo tiempo, el mar de Aral Sur sigue recordando que ninguna obra de ingeniería puede compensar un uso insostenible de los recursos hídricos. Mientras el Amu Daria continúe siendo desviado casi por completo antes de llegar al lago, su recuperación seguirá siendo prácticamente imposible. Las dos mitades del antiguo mar de Aral cuentan hoy dos historias muy diferentes. Una demuestra lo que puede lograrse cuando la ingeniería trabaja junto a la naturaleza. La otra recuerda las consecuencias de extraer durante décadas mucha más agua de la que un ecosistema es capaz de recibir. La historia del mar de Aral no es solo la de una de las mayores catástrofes medioambientales del siglo XX. También demuestra que, cuando se identifica la verdadera causa de un problema y se actúa sobre ella, incluso un ecosistema que parecía condenado puede volver a la vida. Precisamente por eso, la recuperación del mar de Aral Norte sigue considerándose uno de los ejemplos más extraordinarios de restauración ambiental y gestión sostenible del agua de la era moderna.